Amigos, ¿qué tal? Continuamos aquí en Enganchados a través de tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Y bueno, lo prometido es deuda. El día de ayer nos cuatrapeamos un poquito con los usos horarios. Yo pensaba que estaba en horario montaña, él pensaba que estaba en horario pacífico. El chiste es de que no pudimos hacer la conexión, pero ya arreglamos ese asunto y el día de hoy sí está con nosotros el señor Eduardo Almada, que yo lo conocí a Eduardo Almada, les cuento, a través de un chat de béisbol donde hay varias personas que la mayoría de ellos ni siquiera las conozco, pero todos aportan muchísimo en este chat de béisbol, que me hizo el favor de invitarme Alex Treviño, narrador oficial de aquí de los Astros de Houston y por supuesto gran amigo y aparte ex beisbolista. Entonces, hace un par de días, cuando surge el tema de Julio Urias, aquí Eduardo manda un mensaje de voz a alguien que le hizo una pregunta sobre Julio Urias. Entonces me llamó muchísimo la atención la respuesta de parte del señor Eduardo Almada y fue de ahí donde me atreví a comunicarme directamente con él para platicar. Y así entre platicando y entre preguntando, me doy cuenta de que Eduardo Almada efectivamente es hijo de Melo Almada, que fue el primer mexicano en llegar a las ligas mayores del béisbol. Y entonces cuando uno se da cuenta de ese tipo de datos, dices, no, hombre, estoy hablando aquí con una institución y por eso agradezco de antemano y me da muchísimo gusto saludarlo finalmente entre persona, entre comillas, pero por lo menos de manera virtual puedo verle el rostro y conocerle un poquito al señor Eduardo Almada, que también es ahora periodista de las ligas mayores de béisbol, parte del miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, de la Liga Mexicana de Béisbol. En fin, es un hombre que está muy, pero muy involucrado en el deporte que más nos gusta, el rey de los deportes, el béisbol. Eduardo, señor Eduardo, bienvenido a Encanchados. Gracias por su tiempo. Eres muy amable, César, y un saludo a todo tu auditorio. Aunque aclaro, la institución y es mi padre, que está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, y que efectivamente, debo aclarar, el primer nativo mexicano, o sea, el primer jugador nacido en México, que ha sido una forma de aclararlo a través de toda mi vida, que llegó a las grandes ligas y se mantuvo ahí. Es más, ligas mayores tienen una sección especialmente en algunos portales, que separa a los jugadores nacidos en otros países. Es la forma más indicada, creo yo, Sí, dentro del aspecto para reconocer a los países. Eso no quiere decir que como que un es, Ted Williams, que su abuelo fue mexicano, Pat Corrales, sus papás mexicanos, eh, uno que menciono yo mucho porque casi no lo menciona el ámbito español, el hispano, Darrell Evans, que es el jugador con la 12ª mayor cantidad de bases por bolas en la historia de las ligas mayores. Su madre era española, Elena Espinosa, y no se le da reconocimiento, pegó más de 400 honrones. Sin embargo, pues nosotros, muchos historiadores, separamos al grupo con nativos mexicanos que van 146 que lo hacen, incluyendo los más recientes de los Astros, José Luis Urquidi y César sí, Salazar. wow. Y a ver, entonces, y son originarios de Guatabampo, México, eso es en Sonora, ¿no? Mi padre sí nació en Guatabampo, Sonora, que está aproximadamente a unas 6 horas y media al sur de Nogales, Arizona, pero dentro del estado de Sonora, como dices. Sí, y entonces el acercamiento con su padre fue a través ¿quién, los Red Sox o fue el equipo que lo contrataron directamente o cómo fue ese acercamiento de las grandes ligas? Cómo encuentran en ese momento a jugadores mexicanos, en este caso a Melo Almada, para buscar reclutarlo hacia las ligas mayores en Estados Unidos? Pues inclusive escribí un libro acerca de eso, Melo Almada, el primer mexicano en Grandes Ligas. Yo quería ponerle el primer nativo mexicano, pero las personas que saben más de esto me dijeron que no lo dijera así y en el interior del libro lo aclaro. Eso sí, Explicar. porque el contenido del libro dependía de mí. En el 1900, mi padre nació en 1913 y en 1914 llegó una orden de que fusilaran a mi abuelo Baldomero Almada a Guatabampo. Lo explico en el libro. El telegrafista era pariente de él. Cuando vio ese mensaje de 1914-1915, no pude eh, precisar la fecha, desafortunadamente pero fue a finales del 14, principios del 15. Sí. Fue Ilias, perdón. No, lo escucho.
Fue y le advirtió a mi abuelo y le dijo, Baldomero, te doy 2 horas para que te salgas de Guatabampo y te vayas de alguna forma, porque llegó esta orden que te van a fusilar, tengo que llevar el telegrama al cuartel. Y le dio esas 2 horas. Mi abuelo recogió las cosas, mi papá tenía 1 año y medio aproximadamente de vida, se vinieron en diligencia a Tucson o en carro, exactamente, no sé, pero se vinieron de alguna forma a Tucson, residieron aquí un tiempo y posteriormente mi abuelo, que estaba involucrado debido a su amistad con Álvaro Obregón, estaba involucrado en la política, le dieron el puesto de ataché comercial de la Embajada de México en Los Ángeles, California, y por eso ahí creció mi padre y ahí lo descubrieron. Eddie Collins fue el que lo descubrió en realidad, más bien fue el que lo firmó para los Medias Rojas de Boston, porque ya mi papá estaba jugando ligas menores con los Indios de Seattle, donde jugaba su hermano mayor Luis, quien fue el que convenció a mi abuelo que aceptara que se convirtiera en profesional mi padre en aquellos tiempos, en 1931, cuando estaba en la Gran Depresión en apogeo y necesitaban que todos contribuyeran. De hecho, fue el sostén de la familia por varios años, mi padre jugando en grandes ligas. Es increíble, ¿no? El otro día platicaba con compañeros sobre esta situación. A veces dices una fecha, 1913, por ejemplo, y se Ujú. escucha como que fue hace muchísimos años atrás, pero realmente nos separan de los inicios de los países, nos separan 6 personas. En su caso, pues es su padre y luego su abuelo, que está involucrado con la política en ese momento, Álvaro Obregón. Y antes de que me dijera Álvaro Obregón, dije, bueno, aquí en ese momento, ¿quiénes estaban? Estaba la pelea ante Obregón, Pancho Villa, era parte del norte, ¿qué pasaba ahí? Pero también era más fácil en ese momento irse de México y cruzar hacia Estados Unidos, no era tan complicado como lo es ahora. Eh, pero ya tenían el amor por el béisbol entonces, previo a mudarse hacia Estados Unidos. No, en absoluto. Lo que pasa, mi tío Luis, que era mi padrino de bautizo, eh, y mi papá fueron prodigios deportivos. O sea, mi padre en el libro lo explico. Ganó 3 veces el campeonato de béisbol de la high school LA High. Era el capitán del equipo de fútbol americano Uy, en triples, en el salto de longitud, perdón, en 1931 estableció una marca que no fue rota o superada hasta los 50 y una vez que se integró LA High School, que recibió estudiantes de la raza negra. En otras palabras, mi papá pudo haber estado en las series mundial, perdón, en las Olimpiadas de 1932, pudo haber representado a México en atletismo. Sin embargo, pues no lo hizo porque ya había firmado profesionalmente en ligas menores. Y aparte, hay una foto que tengo de la investigación que hice para el libro, donde está mi papá en esa foto con el uniforme de fútbol americano, de béisbol y de atletismo. Y abajo hay una descripción, es toda la página entera. Y abajo hay una descripción. Las leyes escolares de California no permitían que un atleta participara en 4 deportes. De otra manera, era la estrella del básquetbol también. imagínate, Y, ese superatleta. y en los inviernos, cuando no estaba las ligas mayores, se dedicaban en aquel tiempo, aparte de tener un trabajo, se dedicaban a pescar, a cazar y a jugar golf, como lo hacen mucho ahora. Mi papá era scratch, tiraba 72 en aquel tiempo. Sin embargo, la liga profesional de golf no era en ese momento lo que es ahora y por eso pues escogió dedicarse al béisbol. USC, la Universidad del Sur de California, le había ofrecido una beca para que jugara en fútbol americano. O sea, era un prodigio deportivo. Increíble, y aparte, hay que decirlo también, los salarios obviamente no eran lo que son ahora para las grandes ligas. El mejor sueldo que percibió mi papá, y tengo el contrato, pongo una foto en el libro, ese Melo Almada, el primer mexicano en Grandes Ligas, fue $7,500. Y cuando estaba con los Cafés de San Luis en 1900, ese contrato lo había firmado con Washington, que lo cambió, los Nacionales, lo cambiaron los Cafés de San Luis, entonces siguió rigiendo ese contrato y era el segundo mejor pagado de los Cafés de San Luis en ese momento y percibió un poco más al año siguiente, pero no tengo el contrato,
cuando regresó con los Cafés de San Luis y que impuso el récord para nativos mexicanos de 29 juegos consecutivos dando de imparable, envasándose en 51 juegos consecutivos. También, lamentablemente, mi papá decidió retirarse en 1940 cuando apenas se había casado y tenía 27 años. A los 26 años se retiró. 27 años, en ¿Por plenas facultades. cuestiones de salud o cuestiones de que se cansó de jugar? ¿Qué pasó? Pues mira, te voy a decir porque ya fallecieron mis padres y le hice la promesa a mi madre que no lo iba a decir. Cuando yo estaba investigando el libro, a mi madre le hice 3 entrevistas y lo digo así porque decía, mamá, no quiero platicar contigo, nomás quiero entrevistarte, quiero ayudarte a que te recuerdes, quiero grabarlo y me ayudó muchísimo. Y le dije, yo tengo la sospecha, mamá, le dije que mi papá no se retiró por lo que dijeron. Y para mi papá era un tabú que yo le tocara el tema, al grado que creo que le provoqué, lo explico en el libro, un infarto eh, que fue cuando vivimos en la Ciudad de México, fue en los setentas, a finales de los setentas. Creo que le provoqué un infarto con este tema en un día que estábamos echándonos unas cervezas y se enojó mucho cuando le volví a tocar el tema, se lo había tocado en varias ocasiones. Me hizo jurarle jamás volverlo a tocar el tema. Y se había dicho, especialmente publicado por mi tío Luis, que mi papá se había retirado debido a los golpes que le habían dado pelotazos en la cabeza que a veces pues, te tiraban intencionalmente. Sí. Y una vez lo noquearon por varias horas. De hecho, fue internado en un hospital durante las prácticas primaverales. Y así se quedó eso, ¿no? Sin embargo, pues siendo hijo, habiendo visto muchas cosas, habiendo escuchado comentarios dentro de la investigación que hice de 15 años y finalmente en una plática con mi madre, y esto te estoy dando una primicia, bueno, lo he dicho en 2 o 3 ocasiones, pero lo quité del libro porque todavía vivía mi madre y le afectaba. Le dije, mamá, se me hace que mi papá se retiró por celos. Mi mamá era una mujer increíblemente bella. En el libro pongo una foto y mucha gente se ha comunicado para mí posteriormente y de diferentes lados para decirme acerca de la belleza de mi madre. María Félix, la gran artista mexicana, era de Álamos, donde mi madre vivió y la conoció, era menor que María Félix, dijo que era la mujer más bonita que ella había visto en su vida. Lo dijo públicamente en diferentes ocasiones. Y mi padre de soltero fue un hombre muy abierto, muy divertido, muy juguetón. Sin embargo, cuando se casó, eso cambió por completo y se volvió un hombre muy serio. Y tuvo algunos conflictos durante su matrimonio con personas que le tiraban piropos a mi mamá o que coqueteaban o lo que tú quieras. Y muchas veces debe haber sido por cosas que él supuso y se trenzó a golpes con gente al respecto. Sí. Y, y mi madre dijo, cuando estaba yo, que te digo, investigando esto, por primera vez en mi vida, voy a decirlo, mijito, yo también pienso que tu papá se retiró por celos. Para protegerla, para protegerla a ella y proteger su familia. Eh, sí, y protegerse él mismo Sí. por lo que sentía, ¿no? Pero qué bueno que dices eso, porque por un tiempo yo no lo había interpretado así y realmente tenemos una familia muy unida, somos 4 hermanos siempre unidos con mis padres, mis papás nunca se separaron, siempre estuvieron unidos, nos dieron muy buenas bases, muy buenos principios y probablemente esa fue la decisión más importante para que mis padres tuvieran la familia que lograron. Sí, estoy de acuerdo y muchas veces nosotros juzgamos a los atletas, a los artistas, inclusive porque pensamos, bueno, tienes todo lo que puedes pedir en la vida, tienes dinero, tienes fama, tienes una bonita familia, una bonita esposa, entonces no entendemos por qué toman ciertas decisiones, pero a final de cuentas son personas y esa es la parte que tal vez nosotros como aficionados no logramos entender muchas veces de los beisbolistas, en este caso de su señor padre, que tal vez toma una decisión que muchos no entendíamos, inclusive usted, pero ya cuando lo ves de su perspectiva es, bueno, pues es que mi manera era, ¿qué prefieres? ¿Quieres seguir jugando béisbol?
¿Quieres seguir recibiendo golpes? ¿Quieres seguir jugando de esa manera? ¿Cuánto tiempo? ¿O quieres y arriesgar tu familia? ¿O quieres proteger tu entorno familiar y de alguna manera buscarte la vida de otra forma? Ya lograste tu sueño, ya lo cumpliste, ya jugaste béisbol. Ahora enfocarse en la familia. Es una gran decisión, es una decisión muy difícil y no cualquiera se atreve a tomar una decisión como la que tomó en este caso su señor padre. Fíjate, César, que se puede relacionar muy fácilmente con el caso moderno de la violencia doméstica, que algunos de estos muchachos tal vez no reconocen parte o sus debilidades de carácter o lo que tú quieras y se dejan llevar por la ambición, el dinero, que te diré, también por querer darle mejor vida a sus familias y al final de cuentas de esta forma la hacen sufrir. Ya dependerá de cada familia qué fue lo más importante, ¿no? Pero con los años y desde hace tiempo he entendido que esa decisión me hubiera encantado saber qué hubiera pasado con mi papá, puesto acaba de tener sus dos mejores temporadas en el 37 y 38, cuando fue uno de los mejores jugadores de grandes ligas. Llegó a implantar un récord de 9 carreras anotadas en un día, en un doble juego, o sea, te tienes que envasar 9 veces, ¿no? No es como que vas a producir, eso es muy fácil, producir 9 carreras que anotar 9 carreras. Y en los 51 juegos en que se basó, de hecho, la seguidilla que tuvo de 29 juegos consecutivos fue interrumpida en un primer doble juego, en el primero de un doble juego en el Yankee Stadium, donde hubo una discusión enorme acerca de la jugada donde le dieron error a Frank Grossetti, el campo corto de los Yankees. Se lo reclamaron y todo, porque primero lo había dado de hit y después lo cambió a error. Eso le interrumpió la cadena de 19 juegos. Empezó enseguida otra de 18 consecutivos, o sea que en 48 juegos dio de hit 47 consecutivos. El récord entonces era 44 juegos, porque te estoy hablando de 1938. El Sí. récord de Jody Mayo lo impuso en 1941, 56. O sea, hubiera pasado, no, vete a saber, pero el caso es que ahí están las memorias. Entonces, a ver, nada más para hacer un poquito de cálculo. Entonces, porque Babe Ruth se retiró que en el 35. Entonces ya Ah, para cuando Babe Ruth seguía con los Yankees, tu papá estaba con los Red Sox y ya después en el 35 Babe Ruth se fue con los Boston Braves, ¿no? no, mi papá cuando firmó fue con los Medias Rojas, nunca jugó con los Bravos. De No, no, hecho, no, ya no que por lo eso to digo, por eso te está hablando de Babe Ruth. O sea, ah, Babe Ruth estaba con los Yankees cuando tu papá estaba con los Medias Rojas. Entonces sí le tocó ahí te enfrentar a va, Babe Ruth. ahí te va. Y te voy a sorprender por lo visto, no lo sabes. El 1 de octubre, mi papá debutó en Grandes Ligas el 8 de septiembre de 1933. Sí, Babe Ruth estaba con los Yankees, estaba todavía en su apogeo. Quizás iba de declive, pero todavía era el mejor bateador, sin lugar a dudas. El 27, 28 y 29, perdón, el 24, 25 y 26, los Mediarrojas tuvieron que jugar una serie de 3 partidos en el Yankee Stadium. Estaban seguros ya los Yankees que no avanzaban a la Serie Mundial, estaban eliminados. Entonces, la directiva le pidió a Babe Ruth que pichara una vez más, porque de 1920 a 1935, en esos 16 años que tuvo Babe Ruth con los Yankees, pichó 5 veces, luego de ser potencialmente el mejor zurdo de la historia. Así pintaba de 1915 a 1919, que fue pitcher principalmente. Ruth les dijo, cómo no, picho, pero solamente el último juego de la temporada y tiene que ser contra los Medias Rojas. Mi papá ya estaba con los Medias Rojas. Se enfrentan el 1 de octubre, o sea, juegan 2 partidos de esos en el Yankee Stadium, dejan uno pendiente, se van a una serie a Filadelfia para jugar ante los Atléticos, 3 juegos que les quedaban todavía del rol regular, y regresan a terminar la temporada los Medias Rojas en el Yankee Stadium. En todos esos partidos toma parte mi padre. El 1 de octubre, en el juego hasta el Yankee Stadium, que Ruth pidió que lo podía lanzar, pero que fuera el último, mi padre era el segundo bat del orden de los mm, Medias Rojas. Le da 3 hits, le negocia 2 pasaportes, entre ellos incluyendo el último hit que aceptó o admitió en su carrera Babe Ruth en Grandes Ligas en la octava entrada.
Siendo así, Ruth tira el juego completo sin dar base sin ponchar, solamente dando 3 bases por bolas, dos a mi papá. Y como te digo, le dio el último hit, pero ganan los Yankees 6-5 con Ruth, aparte de tirar la ruta completa, conectando su cuadrangular número 34 de la temporada, 686 de por vida, 6-5 el marcador. Y ganan los Yankees. Uf, qué juegos en aquel entonces aparte, o sea, era Esto lo tremendo pueden béisbol. checar Sí, fácilmente, lo son puede datos checar la históricos. gente. Sí, en el béisbol, eso sí, en el béisbol creo que es el deporte con los datos más precisos históricamente hablando de todos los deportes, me atrevo a decir. Obviamente en la NBA y en la NFL es lo mismo, pero en el béisbol los datos históricos son increíbles y siempre hay muchas historias alrededor del juego. Ahora, ¿cuándo llegas tú al béisbol? ¿Tú jugaste béisbol profesional o te dedicaste a los estudios o cómo fue tu vida en este caso, Eduardo? Encontré la excusa de decir que mi papá se acabó la energía de la familia. Siempre he utilizado esa excusa yo. No, jugué en high school, en Saint John Bosco High School. Luego que nos fuimos a vivir a México en 1953, mis padres me mandaron a los 2 últimos de años de high school y terminé mi carrera. Hice mi carrera en Loyola University en Los Ángeles también. Ahí jugué béisbol en high school, pero perdón, en universidad no. Ahí me dediqué al fútbol soccer y fui All American en 1970. Yo no tenía facultades para jugar al nivel universitario definitivamente, pero pues gran fortuna en el fútbol soccer. Sí, fui capitán del equipo de la Loyola 3 años. Ah, bien. Entonces, del béisbol al fútbol, igual, pero siempre involucrado en el deporte. ¿Y en qué momento decides, ok, me voy a dedicar ahora sí de lleno a cobertura de béisbol? Fíjate, es otra cosa muy curiosa porque yo me recibí en 1970 y trabajé en diferentes cosas, incluyendo vivimos en la Ciudad de México un tiempo, 10 años, la década de los 70, del 70 al 79 estuve en la Ciudad de México, me casé en el 78, nos regresamos a Sonora, mi esposa y yo ya con Eduardo había nacido, tenemos 2 mujeres además, y ahí me dediqué, en Caborca sembramos un viñedo, desafortunadamente nos fue mal, posteriormente en Navojoa, donde hemos vivido casi toda la vida, Navojoa, Sonora, ahí abrí una planta de hielo, una distribuidora de autos usados, con unos amigos en sociedad y diferentes negocios. Y fue hasta 1991 que haciendo ejercicio en la mañana, yo siempre he tenido esa costumbre, un amigo de nosotros, Humberto González, me dice, oye Eduardo, ¿por qué no escribes de deporte y especialmente el béisbol para Nuestro Tiempo, un periódico que acababa de abrir Alejandro González, otro amigo de nosotros ahí en Abojoa? Y dije, Humberto, estás loco, le dije, batallaba para escribirle cartas a las novias, voy a escribir algo en A un nivel periódico, está profesional. loco. Pero me sembró la semilla y a los 15 días, para entonces yo ya estaba jugando mucho tenis, escribí una columna de tenis sobre cómo se habían jugado en ese tiempo los 3 principales premios en diferentes pastos, en diferentes superficies, pasto artificial y ¿cuál sería el otro? Ah, Tierra, ¿no? ¿cómo se dice? Arcilla, Arcilla. arcilla. Son las 3 diferentes. Y gustó entonces me dijeron, oye, pues escribe más. Oye, les dije, me tardé 10 días para escribir esta columna. ¿Cómo les voy a escribir más? Sí, pues escribe béisbol, que tú lo haces, cubres mucho. Y sí es cierto, yo anotaba los juegos y todo. Y siempre he tenido como hobby el deporte. Sí. Y entonces, pues sí, finalmente empecé a hacer, me dijeron una por semana, pues me piqué, hice 3 por semana. A los meses me habla el principal periódico El Estado, El Imparcial, y me dice, oye, quisiéramos publicar tu columna. Me contratan, viene la serie El Caribe y me piden que vaya a cubrirla, Hermosillo, y de ahí verdaderamente me entró una cosa increíble por los medios de comunicación con un énfasis, con un detalle muy especial. En 1995, en una transmisión de béisbol en televisión en Abojoa, contra los Tomateros de Culiacán, de invitado nomás a hacer en unas 2 entradas comentarios, oye, ¿cómo te pareció esta jugada?
analizo una jugada y me escucha don Juan Manuel Ley, el dueño de los Ley, del grupo Ley, Casa Ley. Al día siguiente me habla y me dice, Eduardo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Tengo una planta de hielo y estoy escribiendo una columna de béisbol. No, si leo tus columnas a diario porque ya las publicaban en Culiacán también. Quiero que te vengas mañana, me dijo, a Culiacán y empieces a transmitir para nosotros. Me encantó tu análisis de ayer. No me dijo ni me preguntó cuánto quieres ganar ni nada. Al día siguiente fui yo nomás para ver. Llegué, el gerente era Jaime Blancarte y me dijo, Eduardo, ¿cuánto quieres cobrar? Porque Juan Manuel me dijo que te pagara lo que pides. Cheque en blanco. Y yo no tenía idea cuánto pedir, la mera verdad. Finalmente le dije 2,500 pesos y los gastos por juego, perfecto. Y ahí empecé entonces ya en radio y Esta aventura. televisión. Y Así es. actualmente transmite los juegos a través de Sky también, ¿no? De Sky sí que es la que tiene el contrato con la Liga Mexicana del Pacífico, ya en los últimos años exclusivamente trabajando ahí desde Navojoa, pero un tiempo Megacable eh, pues nos hacía ir a diferentes plazas, transmití 7 series del Caribe, el tricampeonato de los Yaquis de Ciudad Obregón, porque cubría Navojoa y Obregón. En fin, he tenido una vida verdaderamente muy agraciada, gracias a Dios. Felicidades, qué gran vida y qué lujo que se puede dar usted y digo, hasta un servidor igual, ¿no? De poder trabajar en algo que nos apasiona y que aparte nos pagan, o sea, qué más le puede pedir uno a la vida, ¿no? Ahora, Así es. toda esta plática es importante, ¿por qué? Porque quiero que la gente entienda y que vea que sí está involucrado 100% en el béisbol y que también entiende de la vida, entiende también las vicisitudes que pueden existir a nivel personal con los beisbolistas. El caso de Julio Urias, que recientemente se dio este pasado domingo por la noche allí en Los Ángeles, California, donde es arrestado por violencia doméstica, presuntamente con su pareja, que desafortunadamente para Julio Urias y para todos no es la primera vez. Sucedió anteriormente en el 2019, si no me falla la memoria, Así es. y en aquella ocasión lo suspendieron por 20 juegos, porque sabemos muy bien que las ligas mayores no tienen tolerancia en cuestiones de violencia doméstica o en cuestiones criminales. El caso de Julio Urias, le dan esta suspensión en el 2019 y les cumple los 20 juegos y ahora está suspendido administrativamente, lo que significa recibe gozo de salario todavía, pero está una investigación paralela a la que es la de la fiscalía y la que es de las ligas mayores de béisbol. Sin importar lo que suceda con la fiscalía, la determinación de las ligas mayores puede llevar un castigo ya sea igual al de la vez pasada, inclusive mucho más. Estamos hablando de que podría perderse ya el resto de la temporada, inclusive con Los Ángeles Dodgers, Julio Urias, y ya ni siquiera regresar al equipo. Eh, es muy importante, lo explicaste muy bien, César, pero es muy importante agregar algunos detalles, especialmente en el aspecto para que el auditorio entienda también. Cuando escuchamos que hubo violencia doméstica, en estos casos siempre es cuando es un caso público, a reserva de que sea una demanda de que pasó en la casa y no había testigos, pero la investigación lo comprueba si sucedió o no, como va a comprobar también lo público. En lo público es rarísimo que no sea cierto. ¿Por qué? Porque hay testigos, hay videos que al parecer, en este caso de Julio, así es. Ahora bien, cuando suceden estas cosas como afición y sobre todo tratándose de ídolos, que este muchacho yo le he seguido desde que estaba de amateur en Culiacán y es una maravilla, podría ser superior a Fernando Valenzuela, De hecho, que ha sido el mejor. Mike Brito, el mismo ¿Mande? que descubrió, Mike Brito fue el mismo que lo descubrió a Fernando Valenzuela, ¿no? Y también descubrió a Julio Urias. Con la única aclaración que en realidad el que descubrió a Fernando Valenzuela fue Corito Barona, un cubano que conocí, y le informó a los Dodgers. Fue entonces cuando asistió Mike Brito a confirmar los avalúos o la Mm. evaluación que había hecho Corito Barona de Fernando, y entonces Mike, que lo conocí muy bien, lo traté muchísimo, lo firmó con la aprobación entonces de quien era el vicepresidente y gerente general de los Dodgers, Al Campanis, con quien al traté mucho también. Entonces, sí,
Mike Brito firmó definitivamente a Julio César. Él sí, directamente. Le pasan el tip, lo que le llaman los eh, pichones, algo así, que gente que le está pasando información a los buscadores de alguien que vieron ellos, pero ya van los buscadores a checar y confirmar. Si quieres decir, inclusive, Corito Barona era más que un pichón, era un scout también, o sea, un buscador de talento. Invisor. Entonces, volviendo al detalle, cuando sucede esto y es público y sucede especialmente ante los ojos de otras personas en la calle, donde sea, no es porque sea la primera vez que lo están haciendo. Hay que entender eso. Estos problemas ya vienen acarreándose de cuestiones privadas en sus casas, Claro. entre su familia, como sucedió con uno de los primeros que se vivió esto, con José Reyes, perdón, Francisco Rodríguez. No sé si recuerdes, el No le pongo venezolano. mucho caso. Ajá. Francisco, que fue una maravilla con los Angelinos de Anaheim y tiene el récord de más salvamentos en una temporada, 63 creo que fueron. Y en la Serie Mundial del 2002, él fue una de las integrantes más importantes de los angelinos, teniendo solamente 20 años. Este muchacho, Francisco Rodríguez, más de 400 rescates en su carrera de Grandes Ligas. No va a entrar al Salón de la Fama, donde yo estoy en el comité, por ese hecho, tal vez. Y porque tenía historial, se había dicho antes y posteriormente al respecto también. Entonces, volviendo al caso de Julio César, ciertamente le dieron solamente 20 días en aquel caso, pero aceptó también ir a terapia, 50 sesiones de terapia. ¿Por qué no le dieron un castigo más grande? Porque la muchacha nunca levantó la demanda. Fueron los policías que vieron el caso, porque fue en un parque también, que la Sí, golpeó a la creo que muchacha fue en un centro comercial, me parece, en un centro y comercial. los testigos vieron cómo la empujó hacia el suelo, entonces llegan los policías, lo arrestan, y, o sea, el caso igualito, un déjà vu completamente. En esta Sí, situación en Los Ángeles el domingo, van saliendo, hay una multitud, reportan que lo vieron maltratar a la muchacha, no han dado detalles muy bien exactamente qué le hizo o qué le pasó. Llegan los policías, igual, le ponen las esposas y se lo llevan, sale con una con una fianza de $5,000 para el día siguiente, pero 50. $50,000, perdón, Sí, para el día siguiente. Entonces, es donde dices, bueno, obviamente hay una situación de problemas ahí ya existentes, ya para que esto como dicen aquí, spill hacia el público, ya quiere decir que tiene cola este asunto. Y desafortunadamente para todos, esto es más allá de una sanción a una persona común y corriente lo arrestan y pues nadie se da cuenta tal vez de que pasó esto, pero estamos hablando de una de los ases de los Dodgers, uno de los equipos más importantes de las grandes ligas. un pitcher que su récord después del juego de estrellas de por vida, su carrera en Grandes Ligas es de 27-5, si no me equivoco, el mejor en la historia de Grandes Ligas. Un muchacho que este invierno probablemente, aún con lo que ha pasado, firme un contrato entre 150 y $200 millones. Le va a afectar, por supuesto, el suceso. Pero volviendo a lo que pasó, tanto esta vez como la anterior, o como Roberto Zuna, que perteneció a los Astros, Sí, y otros, cuando esto pasa, sus abogados rápidamente se mueven y van a contactar a todos los que estuvieron presentes y tratan de llegar a arreglos económicos. No voy a decir, no son mordidas, hay que aclarar. Son cosas que para satisfacción personal, te doy esto, no los callan de por vida, a eso me refiero. Ellos pueden hablar, pero sí les dan un dinero para tranquilizarlos, vamos a decir, y a veces cifras grandes. sí, Por eso en el primer caso, la muchacha que estuvo involucrada, se dice, no te lo puedo garantizar, que recibió una cantidad de dinero, un arreglo económico, y ella entonces ya no procedió con una demanda. Por eso el sistema legal de los Estados Unidos no le impuso un castigo. Pero ahorita aclarabas perfectamente bien, Grandes Ligas tiene su propia investigación. Y Grandes Ligas sí va y contacta a toda esa gente y le dice, no vas a estar involucrado en ninguna demanda, no se va a saber tu nombre, nada, pero dime la verdad. Es una de las cosas excelentes de Grandes Ligas, en mi opinión. sí. Otras personas pueden considerarlo diferente y lo entiendo. Por eso yo creo que aparte que se dicen que hay videos,
y testigos de este segundo caso del domingo de Julio César, el castigo que le van a dar, yo me atrevería a decir, ojalá me equivoque, va a ser mínimo 80 días, que se arrastraría la temporada entrante. Sí. Entonces, fíjate nomás, quien lo piense firmar en el invierno, tiene que tomar eso en consideración. Además de que si hay una tercera ofensa, en un descuido inclusive lo podrían poner en la lista negra que nunca hemos visto. Es como el librito del béisbol. Sabemos que existe, pero nadie la ha visto. Pero simplemente los equipos de grandes ligas, como Barry Bonds extraoficialmente, nomás no lo contratan. ¿Por qué? Porque no quieren tener esa carga legal, social, moral de firmar a un muchacho o un jugador que realmente se ha convertido ciertamente en un delincuente, porque quien está haciendo eso es un delincuente, hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Que no reincida, ojalá. Y otra cosa, las investigaciones, a pesar de que son paralelas, no significa que cuando termine la investigación de la fiscalía, no significa que termine la investigación de las grandes ligas. O sea, puede ser un proceso que 100%. para grandes ligas termina primero o después que la de la fiscalía. Irónicamente, su cita con la fiscalía es el 27 de septiembre, que es el mismo día que se juega la final de Inter Miami de Lionel Messi en contra del Houston Dynamo, que es el mismo partido del mismo equipo en el que se Sí. metió en problemas Julio Urias. Pues a ver qué sucede en 27 de septiembre, estamos a 20 días más o menos de llegar a esta fecha y hasta entonces se mantendrá pues fuera de las instalaciones Julio Urias por la suspensión administrativa. Ahora, a nivel béisbol, pues Julio Urias es el as de los Dodgers. Estamos casi a nada de la postemporada. Le va a afectar bastantito no tener a Julio Urias en sus filas al equipo de Los Ángeles. Le afecta tremendamente y desde el punto de vista sentimental también. Le afecta desde el punto de vista deportivo, en todos los puntos de vista le afecta a los Dodgers, sin lugar a dudas. Agregando un detalle que es importante aquí, César, y que no debemos dejar por fuera, los Dodgers, recuerden el caso de Trevor Bauer, los jugadores votaron porque no regresara a la escuadra, siendo que ya Sí. lo iban a penalizar y ha sido el castigo más largo en la historia del béisbol, 193 días, en los cuales inclusive dejó de ganar dinero. Pero una vez que se hicieron el arreglo, a los Dodgers les costó más de 40 millones pagarle todavía un año que estaba pendiente a Trevor Bauer por no jugar y no regresar al equipo porque los jugadores no querían, porque además era reincidente. Esto es algo que hay que tomar en cuenta y que hemos visto un Julio César este año que su lenguaje físico para mí me ha estado comunicando que algo había, algún problema traía. No sé si sea Alguna esto. tensión, sí, tiene razón. La otra, que le dieron la responsabilidad de ser el as del staff, lanzando el primer juego de la temporada, mandando a Clayton Kershaw al tercero, ya Clayton Kershaw aceptando su papel de no ser el as. O sea, fueron muchas cosas, un contratazo. Imagínate cuánta gente se le acerca a tratar de endulzarle el oído, el gusto, a quedar bien, pensando, oye, este va a firmar por 100 millones, 200 millones, a ver qué le saco. Malas compañías y si algo abunda en esos momentos es eso y malos consejos. Entonces, ah, ojalá no pase mayores esto, va a haber un castigo y que ahí termine y enderece su vida, puesto que hay que reconocer, este mundo no es perfecto y todos tenemos derecho a cometer errores, simplemente corregirlos y no volverlos a hacer. Definitivamente, ahora también aclarando que el caso de Trevor Bauer también es una situación mucho más extrema porque Ujú, Trevor Bauer ha tenido problemas prácticamente en todos los equipos con los que ha estado desde la high school. No tenía amigos, lo trataban mal, se peleaba. ujú. No es un gran atleta Trevor Bauer, sus maneras de entrenar para ser lanzador no fueron las más comunes, inclusive por eso tenía problemas con varias personas de sus grupos. Y bueno, a final de cuentas, esta sí fue la suspensión más grande que tuvo Trevor Bauer, pero así es un personaje que no era bienvenido en muchas de las filas de los equipos en los que perteneció. Todo lo contrario de Julio Urias, que por lo menos mi parecer es que sí tenía buena relación con el resto del equipo. Y sabemos muy bien, Eduardo, que en las grandes ligas los jugadores no son grupitos, sino más bien hay una comunidad entre los jugadores.
de cada Ujú. equipo. Y si en el clubhouse algo está mal, eh, no se aguantan y lo hacen saber, lo hacen saber ya sea directamente al jugador o a la directiva o al entrenador o hasta públicamente. No se tientan el corazón para sacar los trapitos al sol. 100% de acuerdo y qué bueno que lo aclares. Y porque yo no estoy comparando el aspecto de camadería, de entendimiento y de relación de Julio César con los actuales Dodgers, que por cierto él estaba en el equipo cuando Trevor Bauer hizo sus barbaridades. Sí. Es un caso totalmente diferente. A lo que yo me refiero es que los Dodgers, como algunos equipos, no todos, pero algunos equipos, son muy estrictos en la relación interior que tienen en el dugout, en los vestidores e inclusive en reuniones privadas. Eh, y toman muy en cuenta la opinión de sus veteranos. Y sus veteranos saben perfectamente bien que pueden eh, verse afectados social, moralmente y de diferentes formas, sus familias, si no toman decisiones tajantes. Y eso me preocupa mucho sobre el futuro de Julio César Urías, que vuelvo a decir, es un muchacho que verdaderamente merece que se le dé otra oportunidad, pero igualmente, por lo que se ha visto, merece un castigo. Sí, definitivamente hay que pagar las consecuencias. No es Así un es. jovencito, tiene 27 años de edad, va para los 27 años de edad y sí necesita ayuda psicológica, sí la necesita, creo que la necesitamos todos de alguna manera u otra. En el Ajá. caso de él, obviamente van a ser cursos de capacitación contra la ira, para controlar su ira, para controlar momentos de enojo, para ver qué es lo que realmente le está sucediendo y por qué esa situación tóxica con su pareja. Pero bueno, Que a no es ver, la misma, ¿eh? no es No la es la misma, no misma de es. la primera vez. Ah, ok, eso quería aclarar, no es la misma entonces. No, esta muchacha se llama Daisy Pérez, con la que Sí. tuvo el problema en esta ocasión, y empezó a tener relaciones en el aspecto no digo relaciones de otro tipo, sino empezó a tratarse ya públicamente o íntimamente, como quieras decirlo, a partir de 2021. El otro caso fue en 2019, así Sí. que de acuerdo ahí, yo saco en conclusión que no es la misma mujer. Ah, ok, no es la misma. Entonces, el problema sí viene siendo también algo de raíz, algo que tal vez él lleva arrastrando desde su niñez, de su juventud, y que tiene que trabajar con un psicólogo, sin duda alguna. Ya para Ah, finalizar, quizás le pegaste el clavo exactamente en lo que sucede con estos muchachos, su niñez, sí, su crianza. y es que lo platicamos el otro día, Eduardo, que tú puedes ganar como atleta en el béisbol, tú puedes ganar millones de dólares, te pueden dar cursos de capacitación para manejar tus finanzas, para Ujú. invertir tu dinero, para manejar tu carrera, la fama, todo eso. Pero lo que aprendes desde la cuna y la cultura es muy difícil. Si tienes si te creaste con una cultura tóxica, es muy difícil sacar eso. Si tú te criaste en un hogar donde tal vez, y no estoy diciendo que es el caso de Julio Díaz, pero si tal vez tu papá era machista y golpeaba a tu mamá y tú veías eso, probablemente pensabas desde niño que eso era lo normal. Entonces, por ende, vas a seguramente actuar porque es lo que tú conociste. Y esa parte es muy difícil sacársela a una persona cuando ya creciste así y no hay nadie que realmente te apoye. Es por eso que la psicología es muy importante en la situación no solamente de los atletas, de cualquier persona, porque tal vez no todo lo que aprendiste desde que eras niño era lo correcto, simplemente era a lo que estabas habitualizado tú. Exacto, y te felicito, la mera verdad, por tu madurez. Permíteme que lo diga así. Yo tengo 75 años, no sé tu edad, pero creo que cuando menos te debe llevar unos 30 años tal vez de 40, ventaja. 44 para servirle bien vividitos. Ah, fíjate, 31, no andaba tan errado tan errado y sobre todo uno lo entiende esto más que nada en el momento que se convierte uno en padre de familia, que Sí, tienes hijos y que el ejemplo es lo que van a arrastrar toda su vida, bueno o malo. es correcto, es correcto. En mi caso me reclaman por trabajar mucho, pero pues digo, bueno, a ver, por lo menos cuando crezcan van a decir, bueno, él trabajaba mucho y no nos fue tan mal. o sea, o sea, No los, aún así, no los
cuídese. No, no, para nada. Son la prioridad siempre. Eso, así deben ser los hijos, creo que siempre son la prioridad. La pareja y los hijos. No, no puedes dejar porque después los hijos se van y te quedas con una desconocida y entonces ya estamos hablando de otros problemas también. Oye, y por último, quiero darnos muchísimas gracias. Yo creo que podremos platicar horas y horas y no terminaríamos porque hay tanto que se puede hablar sobre el béisbol. Pero quería preguntarte, hace poco retiraron el número 34 de los Dodgers, el de Fernando Valenzuela, oficialmente, después de tantos años, pero siempre ha sido la controversia. Tú que formas parte del comité del Salón de la Fama, me imagino que ya sabes que venía la pregunta. ¿Qué tiene que suceder para que Fernando Valenzuela llegue al Salón de la Fama? La única forma que Fernando puede llegar al Salón de la Fama de Cooperstown es como ahorita. O sea, yo no votaba en el comité elector cuando Fernando fue candidato. Sus números te los voy a dar en un análisis muy... Fue en el 2003, ¿no? La este, votación la última vez. ¿mande? Fue como en el 2003 la última vez que fue candidato. Sí, inclusive no recibió ni el 5%, por eso quedó fuera de la boleta. O sea, Fernando tuvo una vida, una carrera de liga mayorista a la inversa de lo que muchas veces es como llegas al Salón de la Fama. O sea, Fernando empezó con su primera temporada siendo la mejor de su vida, a pesar de que en 1986 ganó 20 juegos, 21 en realidad, ponchó a 242 y recuerdo bien, tiró 20 juegos completos que nadie los ha tirado desde entonces, fue el segundo para el Cy Young, a punto de ganar su segundo Cy Young. En la primera temporada yo creo que se considera todavía así la mejor de su historia, pero vamos a dejar que sean esos años. Esos primeros 7 años fueron de maravilla. De hecho, si tú tomas a Fernando de 1980 a 1989, esa década, Fernando está colocado entre los 5 mejores en varios departamentos. O sea, entre lanzadores que terminaron en el Salón de la Fama. El problema viene a ser que la segunda parte de su carrera, Fernando, fue un pitcher eh, este, regular. No fue malo, por supuesto, para estar en Grandes Ligas no puede ser malo. Fue un pitcher bueno. Su fama lo hacía ver mejor. Y no estoy tratando de menospreciarlo. Yo estuve en el retiro de 34 de Fernando. Se lo prometí, fui, estuve el viernes, el sábado, con él platicamos ampliamente con Jaime Jarrín. Él sabe mi postura en ese aspecto y desafortunadamente ha creado un poquito de Atención. enfriamiento, se me hace con nuestra amistad, aunque ha ido mejorando. Entonces, cuando tú tienes un liga mayorista y ves que vivió la primera parte de su carrera de una forma, esperas especialmente de uno que va a llegar al Salón de la Fama que mejore, sino que supere tremendamente su primera parte, que sea un poco mejor. ¿Por qué? Porque hacen ajustes los liga mayoristas. Y si en tu segunda parte de tu carrera no eres tan bueno como en la primera, quiere decir que los ajustes que hicieron tus rivales, tus contrarios, fueron mejores que los que tú supiste hacer. Hay un Para tema también, cuando... pero no Uh-huh, afectaría en el caso de Fernando Valenzuela, no sé qué tanto se fijan en detalles, pero por ejemplo, en aquella época era habitual que jugaran hasta inclusive lesionados los lanzadores. Ya lo dijiste, lanzó 20 juegos completos que ya no se hace, ya cuidan mucho más a los lanzadores en esta época. uh-huh. No toman en consideración todo eso. Sí, pero eso lo hacen, en ese momento lo hacían muchos, no solamente él, ¿no? Ahora, ¿cómo te diré? Si Fernando se retira en 1991-92, casi te puedo garantizar que estaría en el Salón de la Fama. Porque lo que hizo esos primeros 10 años, a pesar de que los primeros 7 fueron de maravilla, los siguientes 3 no fueron muy buenos, pero Sí. ya no fueron tan buenos como los primeros 7. Y por otro lado, hay que entender una cosa, y esto lo digo con gran admiración, créanme, le tengo una admiración fuera de serie a Fernando, porque de donde él vino para llegar a donde llegó y está en este momento, cualquiera pierde la cabeza, como estamos viendo que le sucede a muchos. Sí. Y Fernando nunca ha perdido la cabeza. Quizás se ha atarantado de vez en cuando, pero no ha perdido la cabeza. Sí, no, lo digo con confianza y con gran admiración, lo repito.
Pero si Fernando no juega con los Dodgers de Los Ángeles la misma carrera, nunca hubiera sido lo mismo. Hay que darle crédito a la maquinaria publicitaria y de los medios de los Dodgers de Los Ángeles y al público de Los Ángeles, cómo el público hispano se volcó, verdaderamente quedó hasta la fecha, está cautivado con la presencia y con Fernando Valenzuela, al grado que yo casi te puedo garantizar que en el juego del viernes 11 de agosto, donde retiraron su número 34, el 70% al menos de los que estábamos en el estadio éramos hispanos. Y por otro lado, la Fernandomanía está reconocida en el Salón de la Fama de Cooperstown en una pared entera, cuando menos cuando yo lo visité, el Salón de la Fama, una pared entera. O sea, a lo largo deben ser cuando menos unos 4 o 5 metros. Y en el centro, Fernando Valenzuela, con su mecánica de picheo, viendo hacia el cielo. O sea, sí está reconocido Fernando. La Fernandomanía también. El efecto, lamentablemente, no tiene su nicho. Esa es la única diferencia, que por cierto es inmensa. Pero solamente los veteranos van a poderlo meterlo al Salón de la Fama. Ya ahorita nosotros como comité elector no tenemos nada que ver en eso. Y ojalá entre y voy a ser el primero que esté ahí para festejarlo y felicitarlo. Que Claro que sí. se lo merece por todo, pero por los números exclusivamente, Fernando no lo hace. Excelente. Eduardo Almada, muchísimas gracias. Más que agradecerte nuevamente por todo este tiempo. Qué gran charla de béisbol. Sabemos que por algo es el rey de los deportes. Es un deporte que apasiona y aparte el arraigo que tiene con los aficionados todavía este deporte, donde un aficionado de cualquier edad puede acercarse y habitualmente hablar con su jugador favorito en el campo, recibir autógrafos, tomarse fotografías, mucho más fácil que en cualquier otro deporte. Y creo que por eso sigue siendo popular el béisbol. Eduardo, ¿dónde podría la gente encontrar tu trabajo, tu libro, por supuesto, que eso ahora me lo pongo como tarea, leer este libro que escribiste sobre tu padre? Eh, ¿Hay alguna plataforma social que prefieras o cómo puede seguir la gente tu trabajo? Fíjate, yo ya estoy escribiendo muy poco porque en México en nuestro trabajo escrito ha perdido muchísimo valor. Sin embargo, estoy trabajando con Antonio Rosique, un cronista mexicano que va hacia arriba del Canal 13 de la Ciudad de México. Él tiene en Spotify, tiene un programa que se llama Expedición Rosique y los fines de semana le hago una grabación, una entrevista de 3 preguntas que me hace y ahí es donde mejor pueden ver mi trabajo. Segundo, es una portal que se llama solobaseball.com, donde ocasionalmente hago mi columna. Y por último, mi libro lo pueden conseguir en Amazon. Y si acaso alguien lo pide, lo que sea, yo lo envío directamente y con mucho gusto les puedo hacer una dedicatoria, o en fin, lo que sea, estoy a sus órdenes, se lo agradezco muchísimo, especialmente a ti, César, que me hayas dado la oportunidad y quedo a sus órdenes, tanto tuyas como de tus seguidores. En correo Es- electrónico se los voy a dar con mucho gusto, claro, si me permites. claro que sí. Ed Almada, las primeras 2 letras de Eduardo, Ed Almada 88 @gmail.com y a sus órdenes. Excelente. Eduardo Almada, edalmada88@gmail.com. Nuevamente, muchísimas gracias y esperemos que no sea la última vez y mucho menos en este año que se pone buena la postemporada del béisbol que platiquemos aquí al aire. Y este cierre de la división oeste de la Liga Americana, ahorita que los Dodgers por primera vez en el año han tomado la delantera, los Astros, perdón, quise decir los Astros tienen el calendario más apropiado para quedar líderes de la división. El resto de los, creo que 27, 28 juegos que quedan, los Astros enfrentan en las últimas 7 series, se enfrentan solamente a 3 equipos contendientes. O sea que, y con la experiencia que tienen, no, hombre, para mí los Astros van a ganar la división. Es accesible el calendario de los Astros todavía. Es accesible Es el... y, Ujú. y Seattle, la sorpresa bueno, no tanta sorpresa, creo que los que veníamos siguiendo el béisbol desde hace 2 años, Seattle ya Ajá. venía picando piedra muy fuerte y este año sí salieron completamente avasalladores con Julio Rodríguez, o sea, son una máquina los de los marineros.
y muy buen staff de picheo. De hecho, para mí los tres equipos van a entrar. Houston, Texas y Seattle van a entrar los tres a la postemporada. Estar bueno, se pone bueno esta postemporada. Queda menos de un mes de temporada regular en el béisbol y estamos para nosotros estar al tanto y emocionarnos con el rey de los deportes. Eduardo, muchísimas gracias nuevamente. A ti, César, y a todo tu auditorio. Dios los bendiga. Saludos y muchas gracias. Y que nos vaya bien a todos.